Vamos a comenzar con nuestra primera clase, en la que veremos una pequeña introducción a esta escritura, que es el Devanagari. Como podemos observar en la pantalla, tenemos una A y una I con una barra horizontal arriba, un guión arriba, llamado macrón, y eso nos indica que el sonido es largo. En sánscrito tenemos sonidos cortos y sonidos largos. Entonces sería Devanagari. La E también es larga. Devanagari. Y la I final nos indica que esta palabra es femenino. Bien, ¿qué significa Devanagari? Etimológicamente es una composición de dos palabras. La palabra Deva, por lo general traducido como Dios, deidad, y la palabra Nagari, que significa ciudad. Entonces, al combinarlo, podemos decir que se trata de la ciudad de los dioses. Literalmente significa de la ciudad de los dioses. Ese de, ese posesivo, está dado por el largo aquí de esta vocal. Pero de momento, solo decir que se trata o se traduce por lo general como ciudad de los dioses, porque se piensa que es una escritura apta para el sánscrito, que es considerada la lengua sagrada de los dioses. Sin embargo, como el sánscrito es una lengua eminentemente oral, que hace milenios no tenía escritura propia, es una lengua que puede escribirse en diferentes alfabetos. El alfabeto hoy en día más utilizado para el sánscrito, pero no es el único, es el alfabeto o más bien la escritura Devanagari. Por eso es importante que comencemos a distinguir lo que significa una lengua y lo que significa una escritura. Una cosa es el sonido y otra la letra escrita. Por lo general tendemos a vincularlos, pero en el caso del sánscrito hay que pensar que es una lengua oral que se puede escribir con muchos alfabetos. El alfabeto, la escritura ideal, podemos decir que es el Devanagari. Sin embargo, esta palabra aquí no deja de ser sánscrito con las letras latinas, las letras que utilizamos de este lado del mundo, para muchas lenguas, desde el español, portugués, inglés, francés, etcétera. ¿Cuándo se comienza a utilizar el Devanagari? Desde el siglo XI en adelante, básicamente cuando entran en escena en la India los musulmanes, que empiezan a gobernar este país, este subcontinente, como se le suele llamar, el subcontinente indio, y a partir de ahí hay una necesidad por tener todos esos textos que han sido compuestos de forma oral y transmitidos de forma oral de generación en generación, tenerlos en formato escrito. Bien, además también hubo un empuje por parte de colonizadores europeos por tener acceso a textos escritos. Entonces, a partir del siglo XI se comienza a utilizar esta escritura, especialmente pensada para el sánscrito, pero que también se utiliza para otras lenguas. La lengua hindi, una de las lenguas oficiales de la India, también utiliza este alfabeto. Entonces, cuando vemos estas letritas, que las vamos a aprender a lo largo del curso, esto no significa necesariamente que sea sánscrito. Esto es Devanagari, un sistema de escritura. Después, cuando veamos qué dice, sabremos si se trata de una palabra en sánscrito o en otra lengua. A su vez, Nagari hace referencia, como dijimos, a la ciudad, por lo cual se trata más bien de un tipo de escritura urbana que se desarrolló en los centros de las ciudades, diferente a los centros rurales de la India, y que en última instancia deriva de una escritura más antigua conocida, comúnmente conocida como las escrituras Brahmi. Actualmente el Devanagari se utiliza sobre todo en el centro y en el norte de la India, como podemos ver aquí en el color naranja. Sin embargo, en otras zonas y regiones se utilizan otros sistemas de escritura, como podemos ver aquí. Bien, entonces un punto importante es que debemos disociar la escritura de la lengua. Esto es escritura Devanagari, pero no necesariamente es sánscrito. En Devanagari se puede escribir sánscrito, así como varias otras lenguas como el hindi, por ejemplo. Bien.
Se trata de una escritura alfabética, donde hay una correspondencia entre letras y sonidos. Esto es muy importante porque cada vez que veamos una letra de Devanagari, solamente tiene un sonido posible. Por lo menos, como regla general, una letra equivale a un sonido. Es una escritura que se lee de izquierda a derecha, que no tiene mayúsculas, no tiene acentos. Bien, hay que aprender aparte la acentuación de las palabras. Todas las letras tienen como nombre la palabra o la partícula cara, que significa sonido o hecho de, a excepción de la R, vamos a ver, que es llamada como repa. Bien, todas las letras en sánscrito, porque vamos a aprender un poquito sánscrito también aplicado al Devanagari, siempre llevan una A. O sea que la letra no es M, sino Ma. No es R, sino Ra. Bien, no es T, sino Ta. La A es una letra muy importante en sánscrito y es la primera que se va a estudiar también en Devanagari. Bien, tampoco hay signos de puntuación, solamente el conocido como danda. Cuando vemos esos puntitos abajo, significa que el sonido es cerebral. La punta de la lengua debe dirigirse hacia el cerebro, hacia el paladar blando. Danda. Esta barrita vertical, simple o doble, podemos decir que son los únicos puntos de puntuación, signos de puntuación, perdón, en Devanagari, que nos indican mitad de verso y fin de verso, una especie de punto seguido y punto final. Después tenemos algunos simbolitos que los vamos a aprender después, símbolos auxiliares, que nos indican la eliminación de una letra, en este caso la eliminación de una A final y una A inicial, pero ya las estudiaremos. Lo que hay que tener en cuenta es que, como toda escritura computarizada, puede asumir diferentes fuentes tipográficas. Bien, entonces tal vez podamos ver esta letra, esta combinación con este dibujito, pero en otra fuente de letra, en la computadora, tal vez difiera un poco los trazos o difieran algunas otras cuestiones. Entonces hay que tener nuestra mente preparada para reconocer la letra más allá de la fuente tipográfica. Después vamos a ver qué es una escritura en la que por lo general todo se une por medio de esta línea horizontal, que sería como el renglón para nosotros. A partir de ahí, del renglón para abajo, se escriben las letras. Pueden combinarse. Y es una escritura, esto es importante y lo vamos a aprender, es una escritura silábica. O sea que cada letra ya es una sílaba en sí mismo, por esto que les comentábamos, se trata de la letra ma. Entonces ya es una sílaba, se trata de la letra ta, ya es una sílaba. De momento, esto por ahora. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a ver un poquito el alfabeto sánscrito.